Hay veces que uno tiene que tomar hasta esas pequeñas imperfecciones que pasan en la vida para uno sacarle provecho para crear contenido. Eh, es increíble que una persona que está haciendo su trabajo, una persona que está haciendo su trabajo allá afuera, está dañando el mío. Pero así son las cosas, ¿ok? Muchas veces uno piensa que uno no puede, una acción que uno toma no puede afectar a otra persona, pero sí. Allá afuera hay un joven que está soplando y él está muy entusiasmado, soplando para arriba y para abajo, con una máquina de aire, con las hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Eh, Me está afectando porque mi micrófono está absorbiendo todo ese ruido, ¿verdad? Y es un poquito incómodo, pero son cosas con las que tengo que lidiar. Yo por lo pronto estoy empezando a compartir aquí con algunos de mis amigos, ¿verdad? Y fans. Estoy compartiendo porque vamos a compartir un pequeño podcast. Si yo puedo entrar en este celular para compartir. ¿Ok? Si la información que están recibiendo, hola Isabel, es de ayuda, usted que está en Facebook, usted que está en YouTube, si es de ayuda a la información, por favor, compártala con otras personas. Recuerden que tengo mi podcast disponible también en Spotify, en Anchor. Estamos como en 6 plataformas ya y estamos tratando de llevar contenido de valor, contenido que ayude a otras personas pues a su emprendimiento y que le ayuda a ellos también pues a ganar ingresos, que es lo que queremos lograr con esto, que usted pueda ganar ingresos en un futuro, ¿ok? Que pueda también sacarle partido a lo que nosotros venimos haciendo en redes sociales ya hace un tiempito. Eh, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es algo difícil o imposible. Todo el mundo puede sacar un tiempito para hacer este tipo de cosas. Permítame decirle que hay personas que actualmente están ganando mucho dinero con lo que son los podcasts. Mucho, mucho dinero. No estoy hablando de centavos, estoy hablando de miles de dólares haciendo podcasts. ¿Por qué? Porque el podcast hoy en día te ha permitido conectar con comunidades, así como hay personas que tienen grupos que están dirigidos a lo que es algún segmento de la población. De esa misma manera, los podcasts ahora te están ayudando a conectar también con otras personas, otras culturas, otros intereses. Vamos a estar hablando hoy en día sobre cómo en 4 semanas usted puede mejorar lo que es Facebook para su negocio, ¿ok? Todo lo que trato de hablar acá va dirigido a mejorar lo que es su negocio, su branding aquí en redes sociales. Si usted no está trabajando en su marca, si usted no está trabajando en su marca en redes sociales, permítame decirle que está a tiempo todavía. Todavía hay tiempo de que usted pueda trabajar en su marca, porque en los próximos 10 años van a haber cambios, van a haber unos cambios muy, muy fuertes y de verdad que tenemos que estar al día con todo lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de cambio, Raúl? Bueno, estamos hablando que hoy en día todo se está dirigiendo a lo que es la información fácil de encontrar. Usted puede, al momento que todos estos aparatos, todas estas cosas que se están creando hoy en día es para facilitar la búsqueda en los motores de Google. En 10 años quizás usted no va a estar entrando a un website a buscar información sobre alguien. Usted simplemente se lo va a pedir a Alexa, ¿me entiendes? Por voz. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí no va a tener que influenciar si tú eres la persona que está en el mejor ranking
de Google ni nada de eso. Tú vas a llamar a las personas por su nombre. Quiero trabajar con Raúl Aragones. Alexa, ponme en contacto con Raúl Aragones. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante tú crear tu marca. Y la marca, para que mucha gente entienda lo que es la marca es tu reputación. ¿Ok? Tienes que establecer tu reputación online para que las personas puedan encontrar valor en lo que tú haces y por ende empiecen a buscarte y empiecen a consumir tu contenido, que eso es lo más importante. Dar contenido que las personas puedan consumir, que las personas puedan sacarle provecho y así de esa manera tú poder aportar a que otras personas puedan mejorar quizás su estilo de vida, quizás mejorar su negocio. Para mí, lo más importante hoy en día ya no es la cantidad de seguidores que yo tengo. Ya lo más importante para mí no es cuántas personas están de acuerdo conmigo o cuántas no. Para mí, lo más importante es que las personas entiendan cuál es mi mensaje, que las personas utilicen mis anécdotas, mi experiencia a su conveniencia para que puedan obtener resultados también. Hoy en día, la mayoría de clientes que me llegan a mí son por referidos, son personas que son referidas a mí. No son ni siquiera clientes que yo voy a buscar en redes sociales o que trato de correr anuncios para encontrarlos. Ya son referidos, personas que llegan a mí porque son referidas por otras personas. ¿Ok? So, a la vez que vamos a estar grabando acá, lo que estoy haciendo estoy haciendo un ejercicio donde estoy, pues, grabando en vivo y a la vez estoy haciendo mi podcast. Ok, muy importante que ustedes, toda aquella persona que está emprendiendo en este instante, se dedique un poquito de tiempo a trabajar lo que son los podcasts. Si usted tiene tiempo, 5 minutos de su vida para hacer un podcast y hablar sobre alguna pasión que usted tenga, usted puede monetizar eso, al igual que en Facebook se puede monetizar. Y usted puede traer de momento buenas, puede manejar algo de dinero de momento. No le voy a decir que va a ser mucho dinero, pero se puede empezar un poquito aquí, un poquito allá y de momento ya tiene bastante. Ok, so vamos a empezar hoy con lo que le tengo preparado. Obviamente, cuando usted vaya a hacer un podcast, trate de tener ya todo un poquito preparado. Es bueno hacer las cosas espontáneamente y es la manera como a mí me gusta hacer las cosas cuando yo estoy hablando con muchas personas de momento en un lugar. Pero cuando son cositas así que tienen que ver con cómo funcionan las cosas y para hacerlas funcionar mejor, me gusta ir al grano y no me gusta tampoco dar información que vaya a confundir a la gente. La información, toda esta información que usted va a escuchar a continuación es información que viene de la mejor base, del mejor source. Esta información viene del mismo Facebook, ¿ok? No es algo que yo me estoy inventando, es algo que les voy a decir a ustedes para que ustedes puedan mejorar su presencia online, ¿ok? Y esto viene from the horse's mouth, como dicen aquí, de la boca del caballo viene esto, ¿ok? Esto viene desde Facebook, toda esta información que lo voy a estar dando. Un saludo a todas las personas que están entrando por ahí. Y vamos a empezar a grabar mi podcast. Recuerden que pueden encontrarme en Spotify, en Anchor, me pueden encontrar como en 6 diferentes plataformas. Solamente busque Marketing Digital con Raúl Aragones y ahí usted puede encontrar todo sobre mí. Así que en este instante voy a empezar a grabar, ¿verdad? Y así ustedes van a ver que voy a cambiar un poquito el tono, pero vamos a empezar a grabar para el podcast, porque el podcast tiene que salir un poquito más, no muy tirado. No es lo mismo que hacer un video. Estamos hablando de una audiencia que es un poquito más madura. Estamos hablando de una audiencia en una plataforma que te permite monetizar de una mejor manera también. Entonces, tenemos que darle respeto a eso. Tengo ahora
otra construcción por ahí, algo que está sonando, pero nada, nos vamos con Dios adelante. Vamos, que Dios sea el que dirige este barco. Ok, así que vamos a empezar en 3 segundos. 1, 2 y... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés escuchando este podcast. Estoy en presencia de todos mis colaboradores y amigos en Facebook y en YouTube grabando este audio especialmente para ti. Vamos a estar hablando de algo muy importante hoy en día, que es cómo empezar a crear engagement, a crear interés en nuestra cuenta de Facebook de negocios. La mayoría de dueños de negocios que he conocido usualmente enfrentan este problema. Tienen una cuenta de perfil personal y no tienen una cuenta de negocios. O tienen su cuenta personal y la utilizan como una cuenta de negocios. No hay nada malo en hacer esto, pero te pierdes de una gran cantidad de beneficios que te ofrece una cuenta de negocios de Facebook. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de analíticos, de información sobre tu audiencia que estás dejando afuera y que podrían ser la diferencia entre el éxito o otra cosa en tu vida laboral o en tu negocio. ¿Ok? Así que vamos a repasar cuáles son los 4 pasos, ¿ok?, que recomienda Facebook, no Raúl Aragones. Facebook te dice esto que te voy a estar diciendo ahorita para que tú puedas tener éxito con tus páginas de negocios. ¿Ok? Y esto Facebook lo ha dividido en 4 semanas, como es un action plan de 4 semanas de lo que tienes que hacer, un plan de acción de 4 semanas de lo que debes de hacer. ¿Ok? Así que vamos a pasar por él bien rapidito porque el tiempo es oro, pero vamos a tomar la información más importante de acá. ¿Ok? En la primera semana, lo que vamos a empezar a aumentar nuestra audiencia utilizando tácticas sencillas, ¿ok? Donde vamos a llegar a más personas interesadas en seguir nuestra página. Eso es lo más importante, llegar a personas que estén más interesadas en seguir nuestra página, crear relevancia para que nuestra marca pueda seguir ganando más relevancia y siga creciendo, pueda lograr ganar más autoridad, mejor reputación. Invita a tus amigos a que les guste tu página, muy importante. Cuando tus amigos les gusta tu página, pueden interactuar con tus publicaciones y compartirlo en otras publicaciones públicas que ellos hacen. Esto ayuda a que tu página obtenga una sólida reputación y genere influencia. Esto viene de Facebook. Facebook te está diciendo qué es lo que hace que tu página genere reputación e influencia. Cuando vienen otras personas que son tus amigos, ¿verdad? Y interactúan con tu página, la comparten en otros lugares, interactúan con los posts, con los comentarios, ¿ok? Muy importante. Tus amigos, invitarlos a que vengan a compartir tu página. Comparta su página en su línea de tiempo. Hágale saber a sus amigos o familiares o compañeros acerca de su página, compartiéndola en tu línea de tiempo. Esto ayudará a difundir su negocio y desarrollar la influencia de su página. Usualmente nosotros tenemos alrededor de entre 200 a 4,000 amigos. La mayoría de personas tienen entre 200 a 4,000 amigos. Y cada vez que nosotros posteamos algo en nuestra línea personal, en nuestra página personal, ¿verdad? Y uno de nuestros amigos pues le da me gusta o le da a seguir, pues sus amigos también van a ver algo de eso. Ahora, no todos tus amigos van a ver lo que tú publicas. Aproximadamente un 2% de las personas cuando tú publicas ven lo que tú publicas. ¿Ok? No todo el mundo. Antes sí, Instagram era así de la misma manera. También tú publicabas, todo el mundo veía también lo que tú publicabas. Ya no.
¿ok? LinkedIn es de esa manera, todavía tú puedes crear ese tráfico orgánico en LinkedIn usando una publicación y que todo el mundo lo vea en el momento, ¿ok? Pide a tus amigos que te recomienden tu página a los amigos cercanos que pueden ser defensores de tu negocio, ¿ok? So, si tienes personas que son amigos bien cercanos, pídeles que por favor compartan tu página en sus perfiles, ¿verdad? Y que lo recomienden. Esos son tus amigos cercanos, ¿ok? Envía a tus amigos un mensaje pidiéndoles que compartan tu página en sus redes, que es lo que acabamos de decir. Eso en la primera semana. So, si se dan cuenta, Facebook lo que está diciendo es, mira, tú vas a crear tu página y lo que vas a hacer es decirle a tus amistades, a tu gente más cercana, que por favor la recomiende y que la compartan. Porque imagínense, si esto fuera un mundo perfecto y tuviésemos 5,000 amigos y lo comparte cada amigo 2 veces, pues son 10,000 compartidas, ¿verdad? Mágico, todo. Pero no es así de perfecto el mundo. Por eso Facebook te dice, mira, trata de ayudar tu página un poquito para que tome un poquito más de relevancia y mientras tú vas creando tu mensaje y le podemos llegar a más gente, hazte esto, refiere a tus amigos, diles a tus amigos que lo compartan, ¿ok? Que te recomienden. Eso es lo que te está diciendo Facebook. En el próximo paso, dentro de esta semana número 2 que vamos a tener, vamos a crear publicaciones atractivas. Esta es la semana número 2 ahora. Esta es la semana donde empezamos a publicar. Crea publicaciones atractivas, publica regularmente en tu página. Eso te va a ayudar a atraer tu audiencia, compartir noticias sobre tu negocio y construir su presencia en línea. So, voy a ser muy estricto acá de cierta manera. Cuando te dice que crees publicaciones atractivas en tu página, son publicaciones que tengan que ver con lo que tú haces, que tengan que ver con los resultados que tú estás obteniendo, que tengan que ver con las cosas que tú haces para que lo que tú haces funcione. ¿Ok? Las compañías trabajan de una manera en redes sociales. Los influencers o las personas que somos marcas, que estamos tratando de crear nuestra marca, trabajamos de otra manera. ¿Ok? Cuando tú creas una publicación atractiva, tienes que dar valor en esa publicación. Tiene que ser algo que de verdad vaya a ayudar a las personas a despegar esa página, ¿ok? O a despegar ese negocio. Es lo primero. No puedes estar posteando contenido que sea, por decirlo de otra manera, vulgar, porque vas a atraer personas que están detrás de contenido vulgar, ¿ok? Dicen los afroamericanos, ten cuidado donde tú alumbras tu lámpara, porque eso es lo que vas a encontrar. Be careful where you shine your light, ¿ok? Si tú alumbras tu lámpara hacia cosas negativas, vas a encontrar cosas negativas. Si alumbras hacia cosas positivas, vas a encontrar cosas positivas. Lo mismo son las publicaciones. Si tú haces una publicación sobre cosas negativas, vas a atraer personas con problemas, vas a atraer personas que tienen diferentes niveles de educación y te vas a dar cuenta que muchas veces tú vas a estar creando una publicación y te vas a encontrar con personajes que son un poquito molestosos. ¿Por qué? Porque tú estás atrayendo con tu contenido ese tipo de personas, personas que no están interesadas realmente en lo que tú representas. ¿Ok? Da la bienvenida a la gente a tu página. Escribe una publicación con detalles sobre tu negocio y por qué a las personas le debería gustar tu página. Incluye información sobre lo que compartirás en tu página y actualizaciones y ofertas especiales que las personas pueden encontrar allí. Déjale saber de qué trata tu página. Tú rentas autos, tú haces coaching. ¿A qué te dedicas? ¿De qué se trata tu página? Para que las personas puedan enganchar y las personas puedan interesarse en consumir tus servicios. Si yo no sé de qué es la página, llegué y lo que hay es un embeleco y lo que hay es un bembé por aquí y por allá,
voy a estar perdido, voy a entrar, me voy a divertir un rato y después me voy. Jamás me voy a acordar de ti. ¿Ok? No, déjale saber a las personas de qué se trata tu proyecto, qué es lo que tú estás tratando de lograr. Fija tu publicación de bienvenida. Eso quiere decir que le hagas pin a tu publicación de bienvenida, fijarla en el tope. Hay una opción que se llama pin post o fijar publicación, donde tú dejas tu publicación de bienvenida o cualquier publicación relevante que tú quieras mostrar, un anuncio, cualquier cosa, oferta, cupones, lo que quieras, descuentos, lo dejas pegado en la parte principal de la página. Después de escribir su publicación de bienvenida, puede fijarla en la parte superior de su página para que sea el primer mensaje que la gente vea cuando la visite. Usualmente, el primer mensaje que yo tengo para las personas en mi página es que visiten mi podcast para que puedan seguir aprendiendo más de todas las cosas que yo estoy compartiendo allí. Capte la atención de la gente con fotos y videos. Las publicaciones que representan fotos y videos tienden a generar más participación que las publicaciones de solo texto. Eso ya está comprobado. Videos y fotos generan mucha más interacción que solamente texto. Hay personas que utilizan el texto y le ponen un background de color, le ponen, ¿verdad?, un color detrás. Y le genera bastante interacción, pero fotos y videos es lo que Facebook quiere, mayormente videos de 3 minutos, que es lo que tú necesitas para empezar a monetizar. Ya puedes monetizar con videos de 1 minuto, pero Facebook quiere que tú crees contenido original. Contenido original. ¿Qué es contenido original? Esto que estamos haciendo. ¿Ok? Aquí no solamente estamos tomando un artículo y lo estamos conversando con ustedes, aquí también estamos interactuando y le estamos dando un poquito más de información, ¿ok? Haciendo esto un video que es un contenido totalmente original y que si yo transcribo este video a texto, va a ser un contenido original también, ¿ok? Tenemos que crear contenido original para que Facebook nos empiece a premiar con más alcance, que después vamos a estar hablando sobre eso del alcance y los beneficios. Comparte, comparte tu increíble equipo y historias a los miembros de su equipo que aman el negocio y que lo hacen. Bueno, está un poquito complicada esta traducción, pero comparte sus historias en sus páginas y haga correr la voz sobre lo que hace su empresa que sea especial. Bueno, pues básicamente comparte tu equipo. ¿Quiénes son tu equipo? ¿Quiénes son las personas que están en tu equipo? ¿Tú eres un equipo de una persona como yo? ¿O tú eres una persona que depende de otras personas y que tiene un equipo de trabajo? ¿Me entiendes? Deja que ellos también sean protagonistas. Hagan publicaciones, porque va a llegar un momento que tú te puedes quemar. Hay veces que a mí me pasan 2 o 3 días que no hago videos, que no hago podcast. ¿Por qué? Porque estoy un poquito quemado, ¿verdad? Y tengo que dejar que las ideas fluyan también, ¿ok? No se trata solamente de crear, porque te quemas, ¿ok? So, vamos a dejarlo hasta acá. Estas son las 2 primeras semanas. La primera semana es invitar a las personas más cercanas a nosotros a que apoyen nuestra página, ¿ok? La segunda semana se trata de crear buen contenido, empezar a encontrar ese contenido que va a identificar nuestro proyecto y todas las cosas que vamos a estar haciendo, ¿ok? Ya mañana, en nuestro próximo podcast, vamos a estar tratando los 2 próximos temas que nos quedan, ¿ok? Y espero que sea de su agrado todo lo que estamos haciendo acá. Déjenoslo saber. Gracias a las personas que están entrando a darnos support en Facebook y en el podcast. Quiero decirles que el podcast y todos los videos que yo hago en Facebook son totalmente gratis. Aún así, le doy gracias a todos ustedes que se han vuelto colaboradores en el podcast, que donan $1, $5, $10 al mes. No es mandatorio, pero ustedes, gracias que a este contenido le ayuda en algo, le abre los ojos un poquito, los entretiene.
Gracias a ustedes que me apoyan, tanto en Facebook también. Estamos creciendo, tenemos ya casi como 20 colaboradores en Facebook y también en nuestro podcast. Voy a estar mencionando sus nombres muy pronto para darle gracias aquí, que todo el mundo sepa que ellos fueron los primeros en apoyar mis inicios y que un día no muy lejano, quizás cuando estemos por allá, por la cima, dejarles saber que estamos bien cerca de ellos también, que aunque hayamos crecido, lo llevamos con nosotros, que es lo más importante, ¿ok? La humildad sobre todo, señores. Ayuda a otras personas a alcanzar sus sueños y tú vas a volar en las alas de ellos. Mira qué lindo eso. Ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños y tú vas a volar en las alas de ellos. Eso es agradecimiento, ¿ok? Eso es agradecimiento. Eso dice mucho de las personas. Cuando las personas logran sus metas gracias a tu trabajo y gracias a lo que tú vienes empujando. Yo empecé hace 5 años a trabajar en redes sociales. Cuando yo empecé, había muy pocas personas tratando de hacer un marketing ético en redes sociales. La mayoría de personas que son expertos haciendo marketing en redes sociales se enfocaron en promover valores bajos, porque era la manera más fácil de hacer dinero. Yo creo que todavía tenemos tiempo de sacarle lo mejor a esto. Ya sea que tú me estés escuchando o viendo desde Estados Unidos, New Jersey, Newark, República Dominicana, Costa Rica, donde sea que me estés escuchando, Puerto Rico. Quiero decirte que tú estás a un paso de empezar a cambiar tu vida, que es un proceso, ¿ah? No es una transformación inmediata, pero es un proceso. Y si lo empiezas hoy, si empiezas hoy, empezando con esos 2 puntos que hablamos, esta semana empieza a crear una página de negocios. Empieza a invitar personas que te conocen. ¿No tienes amigos? Bueno, mejor. Estás en la mejor posición. ¿Por qué? Porque ahora puedes crear desde cero una audiencia más relevante. ¿Ok? Si tú vendes, digamos que tú estás en multinivel y tú vendes productos para perder peso, ve a grupos donde hay personas que quieren perder peso y empieza a dar respuestas a las preguntas que tengan allí, no hacer spam, a dar respuestas relevantes para que tú te vuelvas una persona importante en ese grupo. Entonces tú vas a ver cómo las personas van a empezar a añadirte como amigos. Y adivina qué, vienes de un grupo donde las personas querían perder peso, ahora llegan a tu perfil, te están añadiendo personas que quieren perder peso y adivina qué tú vendes, qué tú ofreces. Servicios para personas que quieren perder peso. Pero muy importante que vendas sin vender, porque en el momento que tú empiezas a vender a una persona en redes sociales, hay un 90% que la vas a perder. ¿Ok? Da valor primero. Tú quieres que las personas de verdad estimen tu trabajo. Enséñales primero. Dile, muéstrale qué es las cosas posibles que se pueden lograr con lo que tú haces. ¿Ok? Pero enséñales primero. Antes de cobrarle un centavo, enséñales. Usualmente las personas con las que yo trabajo me pagan de $65 hasta $200, ¿ok? Por los servicios que yo hago. Pero esas personas llegan a mí porque ya están convencidas de que yo puedo ayudarle con su problema. Ellos no vienen para ver si yo puedo ayudarle. Ellos vienen porque ya saben que yo voy a poder ayudarles con su problema. Y lo que es mi costo no es un problema para ellos porque han gastado más dinero tratando de resolver ese problema con otros métodos mágicos y nunca le ha funcionado. Tú necesitas tener una persona que te guíe. Tú necesitas tener una persona que te diga estos son los pros y son los contras. Tú no puedes seguir trabajando toda tu vida solo.
¿ok? Necesitas un mentor, necesitas a alguien que te guíe. Aquí tienes uno gratuito. Hazme preguntas en mi podcast, hazme preguntas aquí en YouTube, hazme preguntas en Facebook. Yo no soy un todo, pero créeme, son 5 años de experiencia que tengo en redes sociales que estoy loco por compartir contigo. Solamente tira las preguntas ahí en los comentarios, ¿ok? Me pueden mandar preguntas por audio, por el podcast también, y con mucho gusto voy a estar respondiéndolas todas. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Raúl Aragones. Y así he terminado mi podcast. Muchas gracias a todos ustedes en Facebook, en YouTube. El podcast va a estar disponible en unos minutos, ¿ok? Para todas aquellas personas que quieran escucharlo a través de Spotify o lo quieran escuchar en su carro o en su casa, en el radio, en la casa, a través de Spotify. Mercadeo digital con Raúl Aragones. No soy el típico personaje que te va a aparecer acá vendiéndote villas y castillas. Yo te voy a decir lo que me ha funcionado y lo que yo entiendo que funciona. A mí me gusta generar clientela. Eso es lo que me gusta, generar clientes. Es lo que yo trato de enfocarme. Generación de clientes. No generación de likes, no generación de me gustas, ni de emojis. Generación de clientes. Hay maneras en las que tú puedes hacer dinero generando clientes para otras personas. ¿Ok? Hay 2 cursos las cuales me gustaría que usted tomara en su vida. Si usted lo puede conseguir por ahí, es el primero curso de anuncios de Facebook y el segundo es un curso de anuncios en Google. Anuncios de Google y anuncios de Facebook. ¿Ok? Lo próximo que viene por ahí bien caliente son los anuncios de TikTok. Bien calientes para generación de clientes. Ahí está la diferencia entre usted ser la persona que abre la llave del agua y la persona que tiene el cubo debajo. ¿Quién quiere ser usted? ¿Usted quiere abrir la llave y que vengan los clientes? ¿O usted quiere poner el cubo debajo y esperar que otro abra la llave y le diga, ok, hasta aquí te la abro? Esa es la diferencia. Gracias a personas, mentores que he tenido, he aprendido que la generación de clientes es más importante que cualquier otra cosa, más importante que vender cualquier tipo de producto. Un consejo para toda mi gente bella que hace multinivel, miren, toda la doctrina, todo lo que le enseñan a ustedes en redes sociales para multinivel, todo eso está muy chévere. Pero la persona que hace multinivel, el instructor tuyo de multinivel, no sabe de marketing digital. ¿Ok? Y yo se lo puedo decir en la cara a cualquier persona. Toda persona que hace multinivel, que tiene un instructor, no sabe de generación de clientes en marketing digital. Ellos saben lo que es convertir una persona, convertir un prospecto a un cliente, que ese es el otro paso, que ese es parte del paso que a muchos de nosotros en marketing digital flaqueamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú haces multinivel, tú eres más agresivo. Tú estás en un sitio mucho más, una isla mucho más agresiva, donde hay mucho más depredadores, ¿me entiendes? Entonces la persona que está en multinivel tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápida. La persona que hace marketing como yo, somos más analíticos. Somos personas que si gastamos 200, 500 dólares en anuncios, pues tenemos que tener tanto de inversión que vuelva para atrás. ¿Ok? El que hace multinivel se trata de tráeme gente y yo lo voy a cerrar. Entonces yo voy a venderle a ellos todo esto lo voy a vender, lo voy a llenar la cabeza de aire y lo voy a cerrar y lo voy a vender. ¿Ok? Multinivel no es malo. Multinivel no es malo y de verdad que me han ofrecido entrar a un par de compañías de multinivel, pero el problema es que
Yo no soy la típica persona que le gusta ir detrás de las personas para que hagan las cosas. Y en multinivel, si tu mentor no te está empujando a hacer las cosas, ni tú ni él ganan nada. Sin embargo, yo puedo vender desde mi casa, invertir $500 para vender esto en YouTube o en Facebook, y van a pasar dos cosas: o que pierda mis $500 de anuncios, o que me haga la mitad, o me haga menos de la mitad, o que triplique lo que mi dinero. ¿Ok? Si yo vendo algo en Facebook o YouTube o Instagram con anuncios, ¿ok? Esa es la diferencia. Ahora, hay muy buenas compañías por ahí de multinivel, pero estuve hablando de eso los otros días. 25% de ellas son buenas, 75% de ellas tienen que tener cuidado. Se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Si están más interesados, sigan mi podcast, sigan mi página. Ok, voy a tener mucho contenido para ustedes. Bye bye. Chao a la gente de YouTube, que yo sé que mi gente de YouTube, que siempre está por aquí, ya tú sabes, siempre me andan preguntando, pero Raúl, hazte un video de estrategia de lotería. Todo el mundo quiere ver un video de estrategia de lotería. Señores, de verdad que para mí siempre ha sido bueno trabajar las cosas que me gustan, ¿verdad? Y en este momento yo estoy en uno de los mejores momentos míos, y de verdad que quiero seguir creciendo, quiero seguir ayudando a personas a crecer, no a contraerse. ¿Ok? Se me cuidan mucho, y si quieren saber más sobre estrategias de lotería, visiten numerologosrd.com, que ahí se ponen todos los días. Bye bye.